van a haber más puntos de coincidencia. Por eso queremos compartir con ustedes desde el punto de vista, sí, del libre comercio, sí, del desarrollo, pero bajo enfoques, obviamente, sustentables y sostenibles. Bien, si me ayuda Diego a avanzar la presentación. El primer gran reto que tenemos es ver cuánta población en el mundo hay y hacia qué perfil se orienta su crecimiento. Y justamente desde el punto de vista de desarrollo sostenible, tenemos que ver quienes tenemos el principal compromiso somos las personas, los seres humanos. Y entonces tenemos que tener siempre en mente cómo va a ir creciendo la población en el mundo. Nosotros hablamos en 1990 que habían 5.300 millones de habitantes y ya para 2015 teníamos 7.300 millones. Y pues se espera que para los retos de este milenio, en el año 2050, hablemos y haya 9.700 millones de habitantes, con un reto al año 2100, por supuesto, de 11.200 millones de habitantes. Entonces el gran reto va a ser cuál va a ser realmente nuestro compromiso, nuestro gran reto como personas, como población, como seres humanos en cualquier espacio del mundo para poder mantener en vida y en equilibrio nuestro planeta. Si nosotros tomamos en cuenta este crecimiento poblacional en el mundo y tomando en cuenta, por supuesto, los objetivos del desarrollo sostenible planteado por la Organización de las Naciones Unidas y propiamente por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, bueno, pues vamos a ver que se fijaron dos grandes retos para el mundo entero, que son, uno, abatir completamente la pobreza o cero pobreza, pero el otro gran reto también es cero hambre. Entonces, si nosotros tomamos esos dos grandes retos, como el primero y el segundo gran reto de Naciones Unidas, pues justamente en América Latina, en África y seguramente en los países del sudeste asiático, incluido la parte de la India, o la India, mejor dicho, tendremos se vuelven estos dos grandes retos el talón de Aquiles de nuestros gobiernos, de nuestros países para poder afrontar este gran reto. Sabemos que si queremos nosotros terminar la pobreza y asegurar y tener seguridad alimentaria, pues nada más tenemos la necesidad de que el mundo garantice una producción con un 60% de incremento más en la producción de alimentos. Y eso nos pone, pues obviamente, en un entredicho al mundo, porque pues finalmente la producción de alimentos tiene implicaciones de insumos, de modos y medios de producción. Finalmente, en la agroindustria, cuando ya hablamos de productos agroalimentarios procesados, implican, pues obviamente, energías para la producción y pues no se diga ya el subsecuente término del proceso, ¿no? La distribución, la comercialización, la venta y pues nuevamente el consumo y el desecho de los alimentos o de los consumos. Entonces, estas cifras son las que representan un gran problema para todos los países en América Latina. Por lo tanto, el gran reto, como lo ponemos ahí en naranja, pues hay que producir más, pues obviamente con lo mismo o incluso con menos recursos, pero ni siquiera producir más con menos, sino más bien hacer el uso más eficiente del aprovechamiento de los recursos, porque no podemos ahora comprometer los recursos para las generaciones venideras. Justamente este enfoque, partiendo el nivel poblacional y su crecimiento a estos años, con los planteamientos que tienen las Naciones Unidas y que es finalmente responsabilidad de cada uno de nuestros países, de nuestros gobiernos. Justamente eso es la propuesta que hacemos de análisis. Primero, ¿qué es lo que le toca a los gobiernos desde el punto de vista de política nacional para cada uno de los territorios de nuestros países o de los países? Y el otro, ¿cuál es el reto y la función sustantiva que tienen? Pues obviamente las empresas en cualquiera de sus niveles de escala de producción. Y bueno, justamente es aquí donde la bioeconomía o la economía circular es una propuesta para responder
a estos grandes retos, ¿no? Estaríamos definiendo lo que es una agricultura climáticamente inteligente. Entonces, estos serían los grandes retos de la presentación. ¿Qué elementos identificar a lo largo de esta charla? Para que nuestra agricultura en cualquiera de nuestros países, de los países en vías de desarrollo principalmente, podamos entrar a contribuir a sistemas de producción más limpios, mecanismos de desarrollo limpio, como lo llaman el mercado de carbono, y bueno, pues obviamente poder insertarnos no en un comercio exterior o no en un solo comercio de exportación o importación de alimentos, sino que ahora ya no tiene que prevalecer el que el producto de exportación es el de calidad, no, sino ahora que el producto, cualquiera que se produzca, además de ser de calidad, perfectamente cumple con los estándares ambientales de producción, de distribución, de consumo en cada uno de nuestros países, ¿no? Y justamente por eso en la Universidad Autónoma Chapingo en México tenemos como eje transversal a las 24 carreras que se imparten a nivel licenciatura o ingeniería en nuestra casa de estudios, todas llevamos como eje transversal la agricultura o asignaturas de agricultura, agropecuarias que nosotros le llamamos para poder cubrir la parte agrícola y la parte pecuaria. Y bueno, independientemente de la carrera que podamos nosotros elegir y desarrollar, pues poder tener esta transversalidad para poder desarrollar todos los productos de desarrollo agropecuario y agroindustrial y agroalimentario perfectamente sostenibles y de buen desarrollo para nuestro país y cada uno de los sectores que se involucran en cada uno de nuestras ramas. Bien, pues justamente se convierte entonces estas asignaturas o estos enfoques dentro de las asignaturas como un punto relevante. Hablar de bioeconomía o de economía circular, pues es justamente el aprovechamiento máximo de los recursos, hablar de la menor afectación posible a nuestros ecosistemas y a un aprovechamiento racional de los recursos. En la siguiente diapositiva, podemos nosotros identificar justamente este gran dilema. ¿Cómo identificar y definir sobre todo esos estándares públicos, esos estándares ambientales públicos que le toca finalmente a la autoridad, es decir, a los diferentes gobiernos de todos los países e incluso a los organismos internacionales como el ISO, definir cuáles son estas orientaciones de carácter obligatorio a nivel internacional para juntos cumplir estos metas del milenio. Y bueno, entonces tenemos estos estándares ambientales públicos que se definen y que deben de ajustarse a los compromisos comerciales vinculantes. ¿Cómo entender esta parte de los compromisos comerciales vinculantes? Pues simplemente es, ok, no estar en contra del libre comercio, no estar en contra de la producción y del desarrollo, pero sí al mismo tiempo imperar la puesta en marcha y el reconocimiento de estándares ambientales compatibles y recíprocos entre los diferentes países. Y repito, ahora, estos estándares ambientales no solo deben de quedarse a nivel de exportación o de importación de alimentos, sino deben de permear en la producción y en la comercialización nacional dentro de nuestros países. Esos son los grandes retos que nos van a llevar tiempos, por supuesto, e inversión y cambiar cultura y cambiar modelos de producción y modelos de mecanismos migrar hacia mecanismos de desarrollo limpio. Justamente tienen que encontrarse una combinación entre estos o un equilibrio entre estos estándares ambientales privados y los estándares ambientales públicos, porque finalmente quien va a imponer las regulaciones de estos estándares son finalmente los gobiernos o los tratados o los bloques comerciales. Por lo tanto, en esta diapositiva podemos ver finalmente dónde se están dando estas fugas de carbono, dónde se están dando esos compromisos vinculantes medioambientales. Y pues el gran reto es poner justamente a los sectores productivos y a los sectores empresariales de cada uno de nuestros países para que a través de mesas redondas, de sus cámaras, de sus sectores de representación productivo empresarial,
puedan hacer la propuesta compatible justamente de estos estándares ambientales entre los nacionales de producción local en concordancia con los retos del milenio, ¿verdad? Con los internacionales. Y justamente no solo ahora verlo a nivel de insumos y producción, sino hoy día, y más si hablamos en alimentos, porque seguramente en la manufactura habrá mayor rigurosidad, al menos en eso esperamos, porque son los de mayor impacto en nuestros ecosistemas. Ahora, aunque sea en menor escala, también tendremos que ir participando las cadenas productivas en la parte de comercialización, de distribución, de venta y, por supuesto, de reciclaje. Justamente en esta parte, hoy lo vemos con la pandemia, no tuvimos que esperar a que se llegaran o se dieran las certificaciones, sino que cada uno de los países inmediatamente tratamos de implementar elementos tan básicos como era como es un lavado de manos, un cuidado de sana distancia, y vemos que eso es la mayor fortaleza en materia de prevención ante este COVID-19. Entonces, de esa manera como los países logramos responder a estas nuevas retos que nos impone la vida misma, pues obviamente ahora en el cambio climático, que no es de ahorita, sino que ya lo tenemos desde el inicio del siglo, muy permanentemente, es la conciencia personal para poder implementar desde casa, desde el espacio individual, desde la familia, poder implementar esas pequeñas prácticas del buen uso y aprovechamiento de todos los recursos, con menor afectación, por supuesto, al ambiente. Entonces, regresando a nuestra lámina que tenemos, pues obviamente tenemos que ver cuáles van a ser este ponerse de acuerdo, este equilibrio de estos estándares ambientales que justamente los vamos a ver en la siguiente lámina. Si avanzamos, vamos a ver que en esta slide podemos identificar cómo podemos tener como referencias distintos organismos certificadores en materia ambiental a nivel internacional, que son los grandes directrices, y que derivado de ellos por una política espejo y en consecuencia de política matriz filial o corporativa, tienen que bajar hacia los consumidores en cada uno de los espacios y cada uno de nuestros lugares de hábitat. Es aquí donde podemos ver cómo tenemos como referencia, no son las únicas, pero tenemos que tener como referencia ahorita en esta charla, pues la ISO 14000 y la ISO 22000. Estas dos normas internacionales perfectamente no ven fronteras, están aprobadas y cada uno de los gobiernos está tratando de, obviamente, de validarlas al interior de los sectores productivos de cada uno de los países. Sin embargo, habrá alrededor de estas ISOs, por supuesto, una gran cantidad de organismos privados, certificadores, que tengan como reto ayudar justamente a validar estas normas internacionales en todo el mundo, en todos los espacios, en todos los rincones, en todos los países. Y aquí vemos una serie de logotipos de diferentes organismos certificadores ambientales en el mundo, en distintas latitudes. Y lo que queremos resaltar es, sí tenemos directrices, como puede ser Unión Europea, como puede ser la Agencia de Protección al Ambiente del Gobierno de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos una serie de posibilidades de desarrollar bajo una política espejo la reproducción y el aterrizar estas certificaciones, validando a cada uno de los entes, de las empresas en cada uno de los países. Sabemos... Creo que hay interferencia. Bien, siguiendo con la lámina que tenemos presente, la política de matriz filial la tenemos que tener como referencia cuando las grandes empresas, los grandes corporativos que tienen filiales en diferentes países en el mundo,
pues tienen que ser coherentes con esas certificaciones internacionales y justamente llevarlas a buen ejercicio en cada uno de nuestros espacios, de nuestros países. Ese es el gran reto y hacer coherente la política de la matriz con la filial establecida en cualquier latitud en el mundo. En la siguiente diapositiva, entonces, nosotros podemos ver este resultado de combinación entre lo público y lo privado. Justamente es ese desafío de abordaje para establecer esos estándares ambientales en la parte de la unidad de producción, del sector productivo, de todo un gremio empresarial y justamente orientado hacia la condición de acceso a los mercados. Y repito, aquí ya el mercado no solamente debe ser concebido como el acceso a los mercados internacionales, sino simplemente como al mercado local, al mercado nacional. Lo que consumamos ahora sabemos que debe de tener la seguridad y debe de dar la confianza al consumidor de que es un alimento seguramente orgánico, que es un alimento que está libre de patógenos, que por lo tanto es inocuo, y que el consumidor con ese nivel de confianza a quien se lo está vendiendo o a quien lo está produciendo, justamente retribuirá el precio por esa seguridad y ese nivel de confianza en los alimentos. Desde el punto de vista de la agricultura, que es lo que tenemos como compromiso en la Universidad Autónoma Chapingo, en la parte de producción de alimentos en el país, pues es justamente esto, darle a confianza al consumidor de que los productos agrícolas y pecuarios que está consumiendo y que están en su mesa están siendo en correspondencia con lo que él está buscando, seguridad y confianza al momento de comprar y consumir un alimento. Hoy, en tiempos de COVID, pues obviamente se incrementan los niveles de seguridad en la distribución. Si hubiera ahora contaminación cruzada por agentes biológicos, que en este caso serían el virus, bueno, implementar todavía en la cadena de comercialización del punto de venta y de la mesa del consumidor, seguir monitoreando, ya sea con luz ultravioleta o con con un buen aseo o sanitización de los productos cuando estos vayan a consumirse, ¿no? Pero esto ya es la práctica, entonces ahora, ¿qué se tiene que traducir? En un estándar. Eso justamente es lo que necesitamos en los estándares ambientales. En el ámbito local, de la práctica, del uso común, generar esos estándares y hacerlos de uso cotidiano en la parte de protección y de seguridad ambiental. Justamente esta palabra de seguridad ambiental en la siguiente diapositiva lo podemos nosotros identificar, donde nosotros ponemos tres grandes pilares, tres grandes retos que van concatenados o eslabonados, ¿no? Porque este es el nuevo escenario de los desafíos en el mundo, en el espacio local o en el espacio global. Uno, tenemos que dar seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria podrá tener múltiples aristas. En México, Disculpe, ¿su micrófono se apagó? ¿Se apagó su micrófono? Bueno, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, perdón. Sí, se apagó, lo tuve que activar. Perdón, ¿desde dónde se apagó o para más o menos o continuó desde aquí? Sí, recién se apagó, no se preocupen. Seguridad alimentaria. Ok, perfecto. Bueno, el primer gran reto es la seguridad alimentaria. Y el gran problema incluso que tenemos en la Universidad Autónoma Chapingo en México, justamente no le hemos entrado a la discusión y a definir, porque seguramente habrá una diversidad de opiniones entre si estamos a favor de lo orgánico, que sería lo común, pero si estamos a favor del orgánico con un país que tiene mitad de población, y estamos hablando que México tiene 128 millones de habitantes, que la mitad del país vivimos en pobreza, un poquito creo que similar a Perú. ¿Qué problema desencadenaríamos en cuestión de precios de estos alimentos? Si es posible o no pagarlo por la mitad de población que no esté en condiciones de
pagar justamente esa confianza de que es un producto o un alimento orgánico. Y entonces, bueno, pues obviamente esos son los grandes problemas que tenemos los países en vías de desarrollo y que son el reto para poder dar confianza a nuestra población y no solo a quienes puedan pagarlo, por supuesto. El otro gran pilar es la sustentabilidad, ¿no? El gran reto de no deteriorar el ambiente a costa del desarrollo, sino que sea un desarrollo que vaya acorde al uso sostenible de los recursos y al aprovechamiento e incluso de, pues obviamente, los desechos, transformándolos en nuevamente recursos de uso. Y justamente es el gran reto que nos da el cambio climático, que es nuestro otro gran reto como pilar, ¿no? El cambio climático, como muchos otros factores, tanto físicos como biológicos en el mundo, llegaron para quedarse. Estamos teniendo un gran problema para echarlo para atrás, no podemos. Y sin embargo, tenemos entonces que encontrar mecanismos que nos permitan aminorar el cambio acelerado que está teniendo justamente el cambio climático. Y entonces, bueno, pues es el gran reto para todos nosotros empezar a generar estas oportunidades. Y eso lo vamos a encontrar en la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos nosotros identificar este enfoque de la bioeconomía. Gran reto que en Chapingo, en la Universidad Autónoma Chapingo, estamos queriendo ahora insertar como asignatura transversal a todas las carreras, justamente economía del cambio climático o bioeconomía. Y no importa que seas licenciado en administración, tendrás que llevar economía del cambio climático. Si eres licenciado en comercio internacional, que es nuestro caso con nuestros estudiantes, tendremos que incorporar esta asignatura de economía del cambio climático. Y pues obviamente va de más reforzada para el ingeniero agrónomo, para el ingeniero en bosques, etcétera, ¿no? Entonces, economía del cambio climático ahora va a ser parte sustantiva de nuestro perfil profesional. Dentro de estos contenidos y dentro de estas asignaturas de economía de cambio climático, tendremos entonces que tomar en cuenta qué mecanismos de desarrollo limpio, qué MDLs podemos implementar en los sectores rurales, en los sectores de producción agrícola, de producción pecuaria, a partir de la generación y de la identificación de la biomasa, de qué cantidad, de qué tipo y con qué mecanismos de desarrollo limpio poder aprovechar justamente ese recurso llamado biomasa. ¿A través de qué? Pues obviamente los distintos campos del conocimiento, de la interdisciplinariedad, que justamente esa es la invitación desde casi fue como sentí esta invitación de esa semana científica de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en donde podamos aportar esta visión de interdisciplinariedad para los MDLs, para los mecanismos de desarrollo limpio. Y por supuesto, ¿a través de qué? De la innovación, ¿no? De que cada vez estas nuevas alternativas tecnológicas estén basadas, obviamente, en el propio uso de tecnologías limpias o de energías limpias. Bien, entonces, este enfoque de la bioeconomía, pues obviamente tendrá que basarse en la generación, el uso y aprovechamiento de la energía y de los bienes y de los servicios, por supuesto. Pues obviamente ver cada uno de los ecosistemas y su conservación y su detente en el cambio climático, reforestando, implementando el menor deterioro posible de los recursos que se encuentran en cada uno de nuestros ecosistemas y haciendo una convivencia hermanada más bien del ser humano con el ambiente. Y por supuesto todo este enfoque debe de ser bajo un uso eficiente y sustentable de estos recursos. Para hacer esto, en la siguiente diapositiva podemos ver entonces también cómo han migrado estos sectores de un ámbito tradicional a un ámbito nuevo. En el ámbito tradicional, si recordamos,
pues obviamente los sectores que podemos identificar básicamente eran la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, lo forestal y la industria alimenticia. Sin embargo, hoy día nuestros sectores predominantes en el uso de los recursos y en la generación de dióxido de carbono y demás agentes que alteran nuestros ecosistemas, pues son la industria química, la industria farmacéutica, la cosmética, la industria de la pulpa y el papel para generar todos los envases generalmente basados en papel y cartón, y pues obviamente textil y energía. Estos sectores nuevos a hoy día son los que deben de dar muestra a través de estos organismos certificadores de carácter privado, pues dar confianza, seguridad y muestra a nivel local de cuáles serían esos estándares internacionales para que la industria química no encuentre el rechazo en la sociedad, sino que verdaderamente se logre devolver y ser empático con la sociedad al momento de la adquisición y el consumo de todos los productos químicos. Lo mismo con los siguientes sectores, ¿no? Cosmética, farmacéutica. Esos son los sectores involucrados en el ámbito privado que deben de verse reflejados en estándares ambientales que den confianza y seguridad a la sociedad, al individuo, que no se está ya deteriorando en uso desbordado los recursos y contaminando cada vez más al ambiente. En la siguiente diapositiva, entonces, ponemos nosotros también en gran reto y en gran entredicho, bueno, pues el PIB, porque justamente pues todo mundo como indicador y más los de perfil economista como nosotros, pues directamente nos vamos al PIB y ese es un indicador de desarrollo. Y pues en realidad hoy vemos que no lo es así. Un crecimiento de PIB ya no es garantía completamente de desarrollo, ¿no? En caso estricto, México tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo y pues tenemos a medio país pues prácticamente en pobreza, ¿no? Entonces no es sinónimo de desarrollo. Entonces, pero el enfoque, finalmente el PIB va a seguir midiendo, va a seguir siendo ese indicador de orientación. Lo que sí podemos hacer a través de las diferentes políticas, ya sean institucionales, ya sean gubernamentales o ya sean políticas empresariales, valga la redundancia, en el sector privado, es justamente entender que hemos dejado atrás el enfoque de una economía basada en el desarrollo natural, que después se migró, obviamente, a inicios de 1900 se migró a un enfoque de la economía fósil, es decir, de un desarrollo basado en el uso de pues energías fósiles, de restos fósiles, y que a partir de ahí venía la industrialización y la producción en masa, la comercialización, el consumo, etcétera. Y que hoy día, pues a partir de los nuevos retos también del milenio y de los programas que los países están implementando y las propias empresas que se comprometen con una producción más consciente con el ambiente, pues hoy día se basan justamente en innovación basada en modelos de desarrollo, tomando como referencias la bioeconomía, justamente en el uso aprovechado más de los recursos, en el reciclaje de todos los recursos y, por supuesto, en los diferentes ecosistemas, ver qué hacer con todo el aprovechamiento de la biomasa generada en cada uno de ellos. Si avanzamos, vamos a ver cómo en un ejemplo de uno de los países de América Latina, Argentina propiamente, es un país que es altamente productivo en maíz, soya, aceite y harina de soya, aceite de soya y trigo. Y generalmente pues tiene sus ventajas comparativas en sus grandes extensiones de terreno propicio para la agricultura. Sin embargo, pues obviamente también se ha visto Argentina mermada por los condicionamientos internacionales, es decir, cambio en el patrón de sus cultivos tradicionales. Y si hoy vemos que 3 de sus productos de exportación son harina de soya, aceite de soya y la propia soya, pues es propiamente porque China le está comprando todo lo que está produciendo Argentina.
Y si Argentina quiere garantizar mercado a lo que produce, pues obviamente lo hace sin mayor problema. ¿Por qué? Porque tiene las ventajas comparativas, que son las grandes extensiones de tierra, y bueno, aunado con ello, bueno, pues unas cuestiones de clima que todavía le favorecen en la producción de este cultivo. Sin embargo, bueno, pues no todos los países tenemos esas ventajas comparativas, ¿no? Y tenemos que apostarle a otro tipo de estrategias como las ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas tendrán que ser las certificaciones justamente con estándares ambientales racionales que vayan en concordancia con una industria, con una sociedad y con su aprovechamiento de sus recursos. Y pues bueno, aquí en esta gráfica podemos ver todos los países que generalmente tienen exportaciones agroalimentarias de ese mismo país para el mundo entero, ¿no? Y bueno, pues ahí podemos ver diferentes países, ¿no? Que son prácticamente, estos países concentran el 60% de las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales en el mundo. En la siguiente diapositiva, creo que ya es después de este recorrido por el enfoque que queremos nosotros compartir con el auditorio, que hoy tenemos la oportunidad de coincidir, es justamente la puesta en marcha de la agricultura 4.0. Es decir, sí la innovación, sí la tecnología, pero esta innovación tecnológica tiene que basarse en mecanismos de desarrollo limpios, en MDLs, ¿no? Justamente se habla por el primer aspecto, vemos ahí semillas, pues hay un mejoramiento genético de ellas, hay desarrollo de biotecnología para las semillas, un desarrollo de microbiología para justamente tener el control de la semilla, de la siembra y bueno, pues de poder generar una planta sana y productiva y competitiva. Pero además que esa planta y que esa semilla y que esa biotecnología no sea a costa de también deteriorar y dañar, pues obviamente el ambiente. Esos son los retos de los nuevos estándares ambientales. En el manejo del agua también tendremos que crear y generar esos estándares ambientales, pues con que las tecnologías de riego sean compatibles justamente con el aprovechamiento del agua. Y pues pensar también en que el riego de precisión y por goteo sean justamente basados en mecanismos de desarrollo limpio. Lo mismo en las maquinarias, ¿no? Generalmente las maquinarias tendremos que migrar del diésel pues al gas natural, en fin, y al biogás incluso, ¿no? Tendríamos que basarnos en el uso aprovechamiento de estos recursos. El uso de insumos, pues obviamente los insumos tendremos que basarnos en tecnología de agricultura de precisión, por supuesto, incorporando los drones y los satélites para incluso el monitoreo de clima, de sequías, de lluvias, del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, y entonces también dar mayor seguridad al uso o no de los seguros agropecuarios, ¿verdad? Y finalmente el soporte en el manejo, que hoy lo tenemos y que eso es lo que le da su naturaleza a la agricultura 4.0, que será pues obviamente el manejo del Big Data o del blockchain, ¿no? Justamente concatenar todos estos eslabones de la cadena de suministro informático. En esta cadena de suministro informático de Big Data tendremos que tener sus grandes bancos de información que sean perfectamente accesibles para todos los sectores productivos y que eso les permita poder ser competitivos y dar y generar esa confianza pues a los consumidores y a la propia sociedad, ¿no? Con estos estándares ambientales. En la siguiente diapositiva vemos un elemento esencial para todos. En esta otra diapositiva tenemos la implementación en la parte de agricultura, pues obviamente las buenas prácticas agrícolas. Y las buenas prácticas agrícolas son ahora, si bien es cierto, una certificación,
tienen que ahora incorporar, porque una certificación, recuerden que tiene que renovarse periódicamente, y dentro de estos nuevos indicadores o dentro de estos nuevos estándares incorporados a estas certificaciones, tendremos que incorporar, por supuesto, mecanismos de desarrollo limpio y estándares ambientales que vayan acordes con el uso de tecnología, el uso de recursos biotecnológicos, acordes con el ambiente. Y entonces, ¿por qué? Porque pues vamos justamente adoptándolos desde el propio sistema orgánico de siembra directa hasta la producción intensiva y extensiva en los diferentes sistemas de producción en cada uno de nuestros países de América Latina. Ya no solo de exportación, repito nuevamente, sino ahora el enfoque es que sea para el consumo y el mercado local, nacional, regional. En la siguiente diapositiva viene un modelo de negocios con este nuevo enfoque, con su matriz productiva. Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas inductoras que estamos identificando? Uno, que tenemos demandas sociales por comportamiento más responsables y comprometidos con la sustentabilidad, que es lo que empezamos en la charla señalando. Tenemos hoy una sociedad más participativa, más consciente, que está empujando a la iniciativa privada, a los sectores productivos, para hacer un uso más eficiente de estos estándares y del cumplimiento y obligación con estos estándares ambientales. El otro elemento son las oportunidades no aprovechadas en sectores tradicionales, como en la agricultura, en la ganadería, la pesca y la parte forestal. Seguimos teniendo grandes cantidades de desecho, grandes cantidades de biomasa, donde estamos perdiendo, por supuesto, con ello, grandes cantidades de energía limpia, ¿no? Y pues entonces incorporar desde para el autoconsumo en las zonas rurales hasta para pequeñas zonas de desarrollo industrial que se puedan aplicarle estos biodigestores perfectamente enlazados y que sean suministradores de biogás para cualquier uso, nuevamente, ya sea industrial o ya sea doméstico, o bien simplemente para subirlo a la red de energía eléctrica, pero ahora como energía limpia. Avances en ciencia y tecnología que amplían las posibilidades, por supuesto, en la producción, ¿no? En sus diferentes ámbitos, extensiones y sectores. Todos estos enfoques, por supuesto, tendrán que verse reflejados en, uno, producciones agropecuarias consorciadas, eficientes, con sistemas integrados, por supuesto, de producción. Hablando en sistemas y mecanismos de agricultura por contrato, o podríamos ver sistemas de producción muy local, perfectamente articulados en los sistemas productivos, ya sea regionales, de zona, de país, etcétera. Hablar de recuperación y de bioremediación de los suelos, porque es lo que nos estamos acabando, el deterioro de los suelos, y basarse en energía a base obviamente en la biomasa rural, en todo lo que generan estos recursos de desecho en nuestras zonas rurales y que pueden ser perfectamente aprovechados. Energía en base a desperdicios urbanos en las zonas urbanas, que es donde se da la explosión de basura en estos centros poblacionales urbanos y que no se ha logrado en nuestros países generar esa cultura de reciclaje, de separación, para facilitar su uso y aprovechamiento en otros ámbitos de uso de esa biomasa de desperdicios urbanos. La intensificación agrícola sustentable, por supuesto, también es el gran reto. Las producciones alimenticias en grandes series, la integración vertical entonces, así como la energía en base a desechos de procesos, ¿verdad? Y generar pues este aprovechamiento, tenerlos a partir de mecanismos de desarrollo limpio. Producción de bioinsumos y de biomateriales. Ese es el enfoque que nos da este modelo de negocios para esta nueva matriz. En la siguiente diapositiva, entonces podemos nosotros identificar cuáles son estos tópicos, estos temas que se hacen presente para generar estos estándares ambientales
en el sector productivo, en el sector privado, validados por y reconocidos por las políticas ambientales de cada uno de los gobiernos en nuestros países. Y son que haya estándares en la coordinación entre el sector productivo al interior, pero así de ese mismo sector productivo hacia el exterior, y que sea perfectamente comprobable, medible, que sea evidente para poder cumplir ese estándar ambiental. El otro elemento hacia abajo, pues obviamente coordinar una promoción, ciencia, innovación tecnológica y estabilidad financiera en acceso al crédito, ¿no? Al centro podemos identificar, pues obviamente tendremos que identificar esa competencia, esos estándares y esa bioseguridad, coordinados, habíamos dicho, hacia el interior del sector productivo, y una vez cumplido con los indicadores evidentes hacia el interior, también hacerlos evidentes con el exterior. Y por supuesto, la adaptación a los sistemas, a los nuevos requerimientos de esta sociedad que quiere una conservación de los recursos. Y vaya que aquí sí tenemos que tener previsto el perfil de los jóvenes, de los centennials, ¿no? Que su comportamiento, su enfoque de ver la vida, de ver la sociedad, de ver la naturaleza, es distinto al nuestro, al de la gente que ya pertenecemos a otros bloques generacionales. En la parte de la promoción, pues obviamente ver la inserción, negociaciones internacionales para ser compatibles bajo esta política espejo que habíamos comentado en una de las láminas. Por supuesto, hacer de manera vertical coherentes los estándares ambientales internacionales con el enfoque local o local en cada uno de nuestros espacios de vida y de acción. Con ello, justamente, involucrar la infraestructura y logística y ver si es posible llevar el estándar ambiental, como dijimos, hasta nuestros espacios privados de vida que redunden en esta confianza y nivel de seguridad personal, ¿no? También tenemos, pues, en la ciencia y la innovación tecnológica, pues obviamente, habíamos dicho, agricultura de precisión, compatible con el ambiente. Bueno, pues generar estos mecanismos de desarrollo limpio perfectamente con tecnología e innovación basada en los registros de modelos de utilidad, de invenciones, de prototipos, e incluso de mejoramiento de genético, etcétera. Y pues con ello también dar seguridad jurídica pues a cada uno de los generadores de este conocimiento en cualquier incluso ámbito, ya sea local, e incluso poder proteger estas invenciones en el ámbito internacional. También dentro de la estabilidad, financiamiento y acceso al crédito, pues obviamente tendremos que ver el enfoque del talento humano para que no haya rotación y haya un excelente aprovechamiento del talento humano en cada una de las esferas y de los espacios de acción, pero también, por supuesto, que haya esos fondos, esos financiamientos a todo nivel de escala, ¿no? Desde el pequeño productor que necesite. Ahora es muy fácil desarrollar tecnología basada con sensores y que estos sensores nos estén informando y nos estén prediciendo y alertando qué decisión tomar, y que esto también esté al alcance, por supuesto, de los pequeños productores en formas asociativas, a lo mejor de cooperativas, de asociaciones. Y bueno, ¿por qué? Porque los grandes seguramente tienen mayor acceso al conocimiento, a la innovación, a la investigación, al desarrollo tecnológico, etcétera, ¿verdad? Y no hablo que en lo rural se apliquen mecanismos de desarrollo limpio completamente carísimos e inalcanzables, sino mecanismos de desarrollo limpio que le permitan el uso y aprovechamiento de los desechos o de la biomasa, y traducido nuevamente en energía limpia para el uso autosuficiente de estas mismas energías limpias en la comunidad, en la propia familia, etcétera. O si hay excedentes, pues venderla al sector público. En la siguiente diapositiva, para pues ir cerrando, entonces estamos identificando quiénes deben de participar en este grupo de bioeconomía para dar sustentabilidad, por supuesto, a este enfoque de interdisciplinariedad, ¿no? Uno, que se debe de apoyar y promover a la bioeconomía, contribuyendo a la reacción de reglas,
que fomenten la inversión. Entonces, se necesita esta interdisciplinariedad para promover esta parte. 2, para promover el desarrollo regional a través del aprovechamiento de distintas fuentes de la biomasa, por supuesto. Y 3, promover la observancia de los de los derechos de propiedad intelectual y el cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, vemos que necesitamos justamente integrarnos nosotros con el enfoque, este nuevo enfoque de compromiso y de confianza con la ciudadanía para manejar el desarrollo y la economía, pero ahora tomando como referencias las propuestas de desarrollo de los ingenieros ambientales, del perfil del ecologista, del perfil del productor de alimentos orgánicos, del agrónomo con esta especialidad de tener productos sin tantos o sin fertilizantes o que no sean transgénicos, alimentos transgénicos. Y bueno, pues justamente en este equipo interdisciplinario juntos es como lo vamos a poder lograr. En la siguiente diapositiva, entonces, para ir cerrando la participación, tenemos entonces el enfoque entre lo que le toca a los productores y lo que le toca al Estado. A los productores, pues obviamente implementar una agricultura climáticamente inteligente hacia adentro, fidelizar a sus proveedores de insumos sustentables, participar en el desarrollo de los estándares ambientales a nivel regional y mundial y, por supuesto, invertir en innovación y desarrollo tecnológico ambientalmente eficiente. Recordando que tenemos que incrementar el 60% de la producción de alimentos para poder tener abasto para todo el crecimiento poblacional que estamos teniendo en todo el mundo. Sin embargo, tenemos que tener presentes todos que esta producción, este incremento en la producción tendrá que ser, y no hay de otra, de manera sustentable. No existe un beneficio económicamente generalizado para la práctica sustentable. Entonces, tenemos que tratar de irlo incorporando a nuestros estándares de vida y en nuestros estándares ambientales, por supuesto. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué le toca al Estado. Y bueno, pues justamente al Estado le toca ofrecer los incentivos económicos, atraer y orientar inversionistas, favorecer la innovación y el desarrollo tecnológico, capacitar a los productores, sensibilizar a los consumidores en materia, fomentar la investigación y el cálculo de valores de impactos propios, participar de forma proactiva en el desarrollo de los estándares, armonizar el reconocimiento mutuo o ya sea tipo espejo o recíproco. Tendremos también que incluir a la agricultura climáticamente inteligente y los estándares, ahorro en las contribuciones nacionales, ¿no? Como un mecanismo de deducibilidad. Y bien, en la penúltima diapositiva vamos a ver cómo finalmente creemos que con esta propuesta de tomar en cuenta estos compromisos y estos nuevos estándares en las certificaciones ambientales, pues podríamos contribuir entonces desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio profesional de acción, en cumplir o ayudar a cumplir los retos planteados por las Naciones Unidas. 1, fin de la pobreza, o al menos intentar acercarnos a ello, y sí como reto tener el de hambre cero. Creo que es lo más fundamental, que no haya hambre en nuestros países, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y con ello entonces, pues hacer una producción y un consumo responsables en cualquiera de los niveles, en cualquiera de los espacios sociales que nos toque desarrollarnos, convivir e interactuar. Tenemos que generar una oportunidad que favorezca la generalización de la agricultura de conservación. En la siguiente diapositiva, finalmente entonces tenemos que a partir de los desafíos de conciliar el cambio climático, la seguridad alimentaria y el comercio internacional, pues los estándares ambientales debemos de considerarlos que llegaron para quedarse, que no son un lujo, que no son una exclusividad o que no son un clasismo, sino que son para todos. Depende tanto de los productores como de los estados hacer de estos estándares una herramienta efectiva para favorecer y expandir de manera ambientalmente eficiente el comercio internacional de productos agroindustriales. En la última diapositiva hacemos las consideraciones finales.
En esta última diapositiva, pues reducimos a 5 comentarios esta charla. Y primero, pues es que las oportunidades que ofrece la bioeconomía son importantes y por supuesto se vendrán incrementando con toda la aportación de los profesionales en el distinto campo interdisciplinario. Que los países de América Latina tienen los atributos para convertirse en actores relevantes. ¿Por qué? Porque tenemos ecosistemas únicos en el mundo, porque contribuimos a la producción, al consumo y a la exportación de gran parte de los alimentos, porque se encuentra gran parte de la población del mundo en nuestro continente, ¿no? Potenciar el rol de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las capacidades industriales, siempre basados en estos mecanismos de desarrollo limpio. Otro más, que deben superarse cuellos de botella y desafíos regulatorios que generalmente son los que impone el Estado para poder autorizar cualquier tipo de proyecto en marcha. Promover el adecuado marco de políticas e incentivos a nivel nacional, por supuesto, y a nivel internacional. Y por último, ser determinante la vinculación, será determinante la vinculación, por supuesto, y el trabajo conjunto del sector público y el sector privado. Si cada uno quiere hacerlo por su propio medio, será muy difícil y los que saldremos perjudicados seguramente pues, vamos a ser como siempre los ciudadanos, los habitantes, los consumidores en este planeta, ¿no? Sobre todo en materia de alimentos. Bien, por mi parte es la aportación que queríamos compartir en esta tarde, noche, en nuestros países de América Latina y por supuesto México. Vemos que han tenido una semana científica 2020 muy interesante y qué bueno que esto nos permita aprovecharnos más. La Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Autónoma Chapingo tenemos muchos puntos de coincidencia. Son ustedes un gran baluarte como institución en Sudamérica y seguramente vamos a seguir encontrando sinergias para que ustedes y nosotros y en cualquier espacio, cualquier profesionista, podamos seguir contribuyendo a el desarrollo del conocimiento, de la educación, de la innovación y por supuesto del desarrollo tecnológico, siempre bajo este enfoque de conservación ambiental en nuestros países. Muchas gracias. Espero las preguntas. Muchas gracias, ponente José Samuel. Bueno, mi nombre es Sergio Castillo, soy coordinador de comunicaciones en Nexus. Y ahora, como ha mencionado, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tiene Adelante. alguna duda, sí. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pueden escribir en el chat. Yo lo voy a estar leyendo al ponente. A ver, aquí tenemos la primera duda. Dice, cuando habla de bienes y servicios en bioeconomía, ¿se refiere al capital natural? La respuesta tajante es sí, es al capital natural, pero obviamente traducido en biomasa. Estos serían el resultado de estos bienes y servicios en el ámbito. Bien, aquí hay otra pregunta de mi parte. Los alimentos transgénicos pueden brindar una mayor productividad en los cultivos. Sin embargo, aún hay prejuicios por parte de la población frente a esta posible solución. ¿Cree usted que en algún momento las personas puedan aceptar esta tecnología? Y si es así, ¿de qué manera podríamos lograr eso? En una parte de la charla justamente me refería a ese cuestionamiento. ¿Hasta dónde los seres humanos vamos a poder aceptar, compartir o ceder en cierta medida el uso de los transgénicos? Yo creo que la respuesta desde el punto de vista humanista y de conservación sería no. Sin embargo, ante una situación de crecimiento poblacional en el mundo como lo manifestamos, en un crecimiento exacerbado de población y que la mitad de la población en el mundo está sufriendo hambre y está sufriendo pobreza, no es un remedio al cual tendríamos que acudir de manera inmediata, pero es el único que existe. Yo profesionalmente sí me encuentro en ese dilema.
Sé que en los transgénicos está parte de la solución a la pobreza y al hambre, pero sé que desde el punto de vista de la conservación y sobre todo la conservación y de los recursos originarios de muchos países, de muchos recursos genéticos, viene a ser prácticamente el exterminio de esos recursos genéticos nativos de cada uno de los distintos países, ¿no? Entonces, no quisiera enfrascarme dando una respuesta sí y no, sino simplemente dar el enfoque que pues sí sigue estando en discusión ambas, incluso en nuestra universidad al interior, siendo una universidad agrícola nacional, no nos hemos puesto ni siquiera de acuerdo los docentes, ni hay una postura de carácter institucional frente a esto. Las posturas son individuales, son de carácter profesional, y en mi caso yo estaría entre, como decimos en México, entre azul y buenas noches, a la mitad, porque sé que parte de la solución para el hambre y para la pobreza se encontraría en la gran producción de esos transgénicos para poder producir en masa, en cantidad y poder acercar los alimentos a estos países. Pero estoy seguro que tampoco sería la única solución. Seguramente habrá otros mecanismos y otra solución ante este problema. Muchas gracias por la respuesta. Aquí hay una pregunta de Raúl Villano. Dice, ¿sobre qué realidades se toman los parámetros ambientales de las normas ISO? Ok, como todos los organismos internacionales, cada país tiene su representante al seno de cada uno de esos organismos internacionales. El International Standard Organization es un organismo internacional justamente que se encarga de aprobar todas las ISOs en el mundo y para el mundo. Y como organismo internacional, cualquier aprobación emana de haberse analizado, de haberse discutido al seno del propio organismo la integración de los estándares de la norma internacional y su aprobación y, por supuesto, su obligación a nivel internacional por los países que son miembros. En este caso hizo como organismo internacional primero, no como norma, sino como organismo internacional para normalizar internacionalmente procesos, pues obviamente se ven reflejados las posturas de los diferentes países. En el caso del Perú, en el caso de México, en el caso de Chile, de Colombia, tenemos a nuestros representantes y ellos conocen perfectamente nuestros sectores productivos, conocen nuestras industrias, nuestros ecosistemas, y son ellos los que estarían votando a favor, en contra o con reservas o con observaciones o incluso debatiendo qué posturas afectarían o afectan a cierto país o a cierto sector productivo. Entonces, de esa manera, la integración de estos estándares internacionales no se consideran de manera unilateral, sino lo internacional tiene que ver con su análisis colectivo de los países miembros que encuentran su representación y que encuentran la voz, ser escuchados en estos escenarios, en estos foros internacionales y que finalmente nos dan nuestros lineamientos internacionales, ¿no? Que como ejemplo aquí manejábamos dos, no son los únicos, la ISO 14000 en la parte ambiental y la ISO 22000 en materia de inocuidad. Muchas gracias. Ahora nos llega una pregunta desde la transmisión de Facebook. Adelante. Dice, conociendo el enorme problema de la contaminación ambiental, principalmente la sólida, ¿se podría obligar a empresas a producir de forma consciente para no seguir generando, por ejemplo, plástico de envoltura? Volvemos al tema cultural y de norma. A lo mejor platico el caso reciente de México. Para nosotros fue previo a la pandemia, justamente al inicio de este año, si no mal recuerdo, el que por ley se prohibieron las bolsas de plástico que las otorguen al momento de ir a comprar cualquier producto y que siempre nos daban una bolsa de plástico, una bolsa de plástico. Entonces, en la central de abastos, en el autoservicio, ya no hay bolsas de plástico, ni en las tiendas de conveniencia. Antes nos daban nuestra bolsita en la tienda de conveniencia. No, ya por norma, 0 bolsas de plástico. Y 0 popotes, o sea, ya no, fue por norma. Y desafortunadamente a lo mejor hay que acudir de repente a ese medio para
pues obviamente cambiar patrones culturales. Hoy día puede haber bolsas, pero pues obviamente de material orgánico, de amigables con el ambiente y con su certificación de por medio, es donde se están dando. Realmente lo que se está procurando es que las propias empresas, los sectores productivos, no esperen a que les llegue la norma impuesta por el gobierno. Es a lo que me refería en una de las láminas. Sector productivo tiene que adelantarse, ser visionario y entonces innovar la propuesta del estándar ambiental. Y entonces de esa manera poder adelantarse y lograr la atención, la confianza y la seguridad del ciudadano. Y estamos seguros que cuando la industria empieza por ella misma y no el gobierno quien impone, seguramente los ciudadanos le vamos a reconocer ese gran paso, esa gran aportación a la conservación y al respeto del ambiente y de los ecosistemas, aunado con otras acciones que pudieran reforzar la imagen de la marca y de la propia certificación ambiental que pueda tener cierta firma, cierto corporativo, ¿no? Como ya después participar en mecanismos de desarrollo limpio y demás. Pero creo que aquí, si bien es cierto, se valen los dos, que el gobierno pueda adelantarse a través de implantar nuevas leyes, o bien que la misma industria, los mismos sectores productivos, a través de esas nuevas certificaciones de agrupar y crear un organismo certificador, se adelante a no a la eliminación, sino al cambio en insumos, ¿no? En el cambio de insumos para generar el mismo producto, pero con distintos insumos y que no afectan a nuestro medio ambiente. Creo que por ahí tiene que ir la respuesta y la acción de nuestros sectores empresariales y productivos. Ok, muchas gracias por la respuesta. Aquí parece que hay una última duda de Catherine. Dice, ¿los transgénicos son perjudiciales para la salud? Bueno, de manera inmediata no, pero a la larga sí, y más si hacemos el consumo continuo. Simplemente el nivel por un lado, de residuos en la propia material genético y que al momento de ingerirlo, seguramente en la primera ingesta no tendremos repercusión visible y medible. Sin embargo, el consumo reiterado puede hacer. Falta entrar a esa parte de monitoreo porque la propia industria ha generado con buenos aciertos los alimentos transgénicos. En México, de hecho, hasta existe una ley de organismos genéticamente modificados, se permite, sin embargo, no hay la contraparte, o sea, no hay la investigación científica o sea, nada más estamos la parte de que estamos en contra, de que debemos de migrar a lo más natural, a lo no modificado genéticamente. Pero si no existe la evidencia científica de cuál es el efecto que tiene y en cuánto tiempo, pues obviamente se queda en una hipótesis no comprobada. Entonces, bueno, lo que sí nosotros decimos en Chapingo, porque tenemos además variedades nativas, un sinfín de variedades nativas, decimos, ¿para qué modificarlos? ¿No? Si tenemos un sinfín de variedades nativas y mejor invirtamos en el banco de germoplasma, que en América Latina el más grande, justamente lo tenemos en la universidad, para prevalecer y conservar esas variedades nativas, genéticamente nativas, ¿no? Entonces, pues sería un poquito también mi aportación entre si son malos al consumirlo, no existe evidencia científica así que nos diga son malos, o medible en cuántos años, en cuánto tiempo y qué provoca qué. Solamente existen las posturas de a favor, en contra hasta este momento. Entiendo, muchas gracias. Aquí ha surgido otra pregunta Sí. De Luceli. Nos dice si los transgénicos benefician o perjudican a los agricultores. A los agricultores permanentemente los va a perjudicar, y yo sí lo digo como hijo de un agricultor. O sea, los transgénicos van a llegar a competir en precio, en color, en sabor, en resistencia en su cultivo, etcétera, ¿no? Repito, sí está como solución, como parte de la solución al hambre, a la pobreza, pero sí perjudica directamente a los productores. Bien, creo que
Con eso podemos cerrar la ronda de preguntas. Muchas gracias por responderla a todas. Le voy a dar el pase a mi compañero Gustavo para finalizar con la sesión. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches a todos. Soy Gustavo Samaniego, miembro del equipo de Relaciones Públicas de Nexus. Bueno, antes de dar por culminada la ponencia, Samuel, quería preguntarle si tiene algunas palabras para el público asistente. Perdón, ya no escuché bien. Disculpe, quería preguntarle si tiene algunas palabras para el público. Gracias. Se cayó el dispositivo. Sí, la verdad es que primero nuevamente agradecer pues prácticamente a la Universidad Nacional Agraria La Molina y a todo este staff, a todo este equipo de compañeros, alumnos y supongo también docentes que estuvieron detrás de ustedes y pues a las autoridades, por supuesto, de la universidad que siguen, a pesar de tiempos de pandemia, siguen construyendo espacios de conocimiento y sobre todo compartiéndonos en la participación para estos espacios de análisis, de discusión y de propuesta. Felicitar al programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina por estas actividades y que valga la invitación desde este espacio para que podamos, cuando se regularice la cuestión de la pandemia, se puedan retomar los intercambios. O finalmente a lo mejor haya una modalidad de intercambios a distancia. No sabemos qué vaya a ocurrir, pero que puedan ustedes pensar en la Universidad Autónoma Chapingo en México. Nada más 165 años de historia nos respaldan y que la universidad también tiene un gran compromiso con América Latina y nuestros profesionistas de este continente. Están invitados también desde acá, desde México, desde la universidad, para que puedan elegir y tomar algunas asignaturas bajo el programa de intercambio o a distancia, en caso de ser posible, a través de estos nuevos mecanismos de enlace. Agradecerles y que felicitarlos por este espacio de conocimiento y de interacción. Muchas gracias.